Siempre me da mucho gusto cuando llega cada sábado en punto de las 10 de la mañana porque no solo conocemos nuevos temas en todo el abanico de la educación, sino las personas que lo hacen posibles. Personas de carne y hueso como tú, como yo. No importa el género, no importa la edad, no importa el grado al que se dedique, la experiencia y los conocimientos, porque nunca dejan de prepararse, son los que los hacen seres increíbles que aportan a la educación y que son los que provocan que el ser humano evolucione y evolucione cada vez más veloz. Y bueno, Rita, ya me falta poquito para estar allá contigo a tu lado en el set 22 de Aula A Producciones de la Universidad Santander. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, buenos días, qué gusto, bien lo dices, esperamos este momento este sábado para reunirnos y me da muchísimo gusto escuchar eso, Adriana. Ya te extraño, ya te extrañamos, ya necesitamos frente a frente ese abrazo para poder recibir a nuestros invitados. Pero mientras aprovechamos precisamente esos que tenemos lejos, Es esos que correcto. difícilmente pudieran estar con nosotros para poderlos tener en nuestro programa. ¿Sí? Buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo programa de La Hora del Maestro, tu programa. No, nuestro, Rita. Y pues realmente es de todos los docentes, pero también de la sociedad entera, porque nuestro público también se conforma de padres de familia y de alumnado. Rita, es que cada vez me sorprendes más, no solo por nuestros preparados especialistas en alguna área específica aplicada a la educación. Pero el tema de hoy, pues a ver, descífranos, ¿cómo se llama? Yo lo quiero que tú lo pronuncies. Muy bien, bueno, pues el tema de hoy es prompting conversacional para fomentar el diálogo socrático. ¿Cómo ves? Dios santo. Sócrates que nunca escribió. Sócrates que mucho enseñó. Pero después de siglos y siglos lo traemos a la innovación educativa, pues cuéntanos y preséntanos a nuestra especialista. Pues sí, mira, lo integramos ahora con la inteligencia artificial. Desde allá lo sacamos y ahora está aquí con nosotros presente con este tema tan innovador. ¿Y quién mejor que nuestra invitada, Betsabe Orenos, sí, que desde Guatemala nos acompaña? Mi querida Betsy, bienvenida. Bienvenida, gracias por acompañarnos, Betsabe. Sobre todo, no sé cuál sea realmente la diferencia de horario, pero es muy temprano allá en América Latina y sobre todo que después de que ustedes están muy ocupados y nunca dejan de trabajar, te des esta oportunidad para compartir con nuestro público tus enseñanzas. Estimada Rita, mi querida doctora Adriana, y para toda la audiencia, es un gusto, un honor poder acompañarles. Estamos en la misma zona horaria, disfrutando también de este clima que compartimos en ciertas regiones. A Guatemala pues le caracteriza que le llamen el país de la eterna primavera, así que a pesar de que el clima esté frío o caliente, pues siempre vemos los colores representados en las flores y pues creo que estamos en una época muy bonita y aprovechando este tiempo tan lindo para venir a compartir estos temas que nos dan muchísima curiosidad y para mí es un gusto desde mi experiencia venir a charlar con ustedes. Muchísimas gracias. Bienvenida. Y pues bueno, prompting. Hay que descifrar esta palabra para el público que no esté muy familiarizado. Y Rita, tenemos un compromiso de hacer nuestro diccionario de la hora del maestro,
para hacer nuestro programa especial el último sábado del 2025. Ya lo tenemos casi al 100%, pero en este caso, prompting conversacional para fomentar el diálogo socrático. Descífralo, Betsabe, a nuestro público. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Bueno, me parece una fabulosa idea ese glosario, porque sí es muy útil, especialmente ahora con tantos términos nuevos asociados a estas tecnologías que nos están llegando. Y bueno, prompting no es nada más y nada menos que brindar instrucciones. Afortunadamente, esta tecnología, la inteligencia artificial, nos permite interactuar con sus modelos amplios de lenguaje, con tal como lo estamos haciendo en este instante a través de una conversación. Pero recordemos que es una máquina, al final del día necesita instrucciones, necesita saber qué hacer. Y como se trata de una máquina, también necesita contexto, necesita más información de la que muchas veces imaginamos. Pareciera curioso, pero muchos que llevamos experiencia en esto sabemos que una instrucción o un prompt para un modelo amplio de lenguaje como estos chats, vamos a nombrar algunos que seguramente la audiencia ya estará usando, entre ellos ChatGPT, Copilot, Géminis, el DeepSeek, y realmente indiferentemente de cuál prefieran o utilicen, creo que el secreto o la clave está precisamente en esa instrucción. Y mi estimada Rita, estarás muy de acuerdo conmigo que traemos un mal hábito y que es algo que tenemos que cambiar desde nuestras aulas y desde muy temprano, no esperar hasta en educación superior, que tenemos que enseñar que no es lo mismo utilizar un chat para hacer nuestras consultas y hacer una búsqueda en un navegador. En un navegador nosotros corremos y buscamos, por ejemplo, algo tan sencillo como aprendizaje basado en proyectos y nos sale muchísima información que vamos a explorar. En un chat de inteligencia artificial o un modelo amplio de lenguaje tenemos una lección completita que nos puede brindar la inteligencia artificial, pero puede ser mucho más personalizada si utilizamos la instrucción adecuada. Y saben que la propuesta que vengo a compartir con ustedes puede hacer que la inteligencia artificial sea ese socio que fomente el pensamiento crítico y aumente nuestro conocimiento si esta instrucción se convierte en una conversación. Ahora, ¿qué les parece si viajamos un poquito en el tiempo y nos vamos a la antigua Grecia? ¿Qué les recuerda eso? Betsy, a mí me gustaría, antes de que nos continúes platicando, primero me gustaría que la audiencia supiera quién es Betsy Orenos, ¿sí? La verdad, tienes una trayectoria, muchos te conocemos, muchos que estamos metidos en esto de la tecnología, conocemos perfectamente bien a Betsy, desde América hasta Australia, yo creo, ¿verdad? En el mundo entero. Entonces, platícanos tantito y ahorita nos vamos retrocediendo a estas épocas. ¿Sí? ¿Quién es Betsy? Bueno, Rita, gracias. Disculpa, Rita, una disculpa, Betsy, me entusiasmé con el tema. Sí, ¿quién es Betsy? Una disculpa. Bueno, antes de viajar a Grecia, entonces los invito a Guatemala. Realmente una apasionada educadora por más de 20 años, y cuando me acerqué a la puerta de la tecnología educativa ya no tuve vuelta atrás, abrió un mundo de oportunidades y me di cuenta de todo lo que este set de herramientas nos puede ofrecer y cómo pueden transformar la educación. Ese viaje no terminó ahí.
Hace tal vez ya 5 años que estoy explorando el mundo de la inteligencia artificial. He tenido la oportunidad de participar en diversos programas para docentes, los cuales me han preparado y empoderado para poder compartir con otros docentes, ya que parte de mi rol es ser un coach, un acompañamiento para otros docentes, enseñarles a usar la tecnología educativa, pero también cómo integrarla en el aula desde las trincheras, porque tengo la oportunidad de compartir con estudiantes principalmente de secundaria, así como de educación superior, pero es realmente una experiencia fascinante que me ha permitido ver el uso de la inteligencia artificial y de la tecnología educativa desde ambos lentes, dentro del aula y fuera del aula, acompañando al profesor en su proceso de aprendizaje y de integración. Esa es Betsabe, así que quedo a la orden para compartir y hoy pues realmente espero que lo que aporte sea de valor para quienes nos están escuchando. Muchísimas gracias, Betsy. Muchas gracias. Y bueno, mucho más que pudieras decir de ti. Los que te conocemos, ¿verdad? Sabemos que realmente hay mucho más de Betsy porque pertenece también a Google for Education. Entonces, la verdad, agradecida que estés aquí con nosotros y claro que vamos a aprender muchísimo, nos vas a aportar mucho. Ahora sí, ¿qué te parece, Adriana? ¿Qué te parece, Betsy? Que ahora sí vámonos a viajar hasta Grecia, ¿sí? Bueno, fantástico. Pues el marco que comparto con ustedes en esta oportunidad obtiene su nombre no de cualquier tendencia, sino nada más y nada menos del célebre Sócrates. Ya la doctora Adriana mencionó un poquito y regresando en el tiempo a esos momentos donde en este instante quienes nos escuchan se pueden imaginar a ese maestro, a ese mentor. Él se consideraba más que todo un mediador de esa conversación que inspiraba al aprendizaje, pero más que solamente trasladar información, lo curioso de Sócrates es que él se convertía en el interrogador principal, como una guía con preguntas para refutar lo que estaban discutiendo los interlocutores, en este caso sus estudiantes, sus seguidores. Entonces podemos decir que el diálogo socrático o esa conversación socrática es básicamente refutar, cuestionar. Esas son dos palabras que tenemos que agregar a nuestro vocabulario definitivamente, porque me da mucha pena, mucho pesar que mucho estamos observando que vamos a los chats de inteligencia artificial y lo primero que nos brinda, con eso nos quedamos. Yo me excluyo totalmente porque creo que todos tenemos que tener un poquito de todo y les voy a explicar de qué. Un poquito de escéptico. No nos vamos a creer todo lo que la inteligencia artificial nos da. Y por supuesto, ese otro ingrediente de innovador, porque queremos que esta tecnología nos dé ideas totalmente diferentes, revolucionarias, pero lo que va a hacer es impulsar nuestras ideas, porque quienes estamos al volante con la creatividad, con esa chispa, somos nosotros. La inteligencia artificial nada más vuelve a ser, como cualquier otra tecnología, una herramienta. Así que nuestro querido Sócrates nos deja esa idea de que debemos cuestionar, debemos refutar, y este medio que es la inteligencia artificial que nos abre la puerta a un mundo de información y de contenido, y que déjenme decirles, estimadas doctoras, hacen que el aprendizaje hoy por hoy sea interactivo al 100%. Si bien hace unas décadas la tecnología logró poner el aprendizaje más cerca de nuestro alcance,
hoy la inteligencia artificial lo hace interactivo y a mí me encantaría compartir con ustedes un par de experiencias personales que me han dejado sorprendidas y que llevo al aula para que mis estudiantes se den cuenta que a pesar que muchos profesores y que el temor, que por cierto es válido, que tenemos de que hagan trampa o que usen la inteligencia artificial precisamente como un atajo, le podemos dar un giro total, pero necesitamos modelar estas prácticas. ¿Qué les parece entonces si les comparto esa experiencia y cómo llegué a convencerme que no se trata solo de ingresar una instrucción y solamente de seguir un patrón de un prompt? A mí me parece excelente, Betsabe y Rita, porque lo hemos comentado aquí muchas veces, pero también entre los propios docentes y en el aula, y lo vemos ya en todas partes. Queremos la información así, rápida, no nos detenemos a reflexionar. De hecho, hace mucho que no utilizamos el sentido escuchar. Oímos todo. Un camión pasando, un perrito ladrando, sí, pero escuchar el lenguaje que lleva un mensaje, hace mucho que no lo hacemos. Entonces, en el aula ya hay muchos distractores y los niños están en su burbuja, hasta los jóvenes también. Platícanos de eso. Creo que me gusta muchísimo, como les decía, validar todos los temores y todas estas dudas que nacen a raíz de abrir esa puerta a la inteligencia artificial en el aula. Pero les prometí contarles mi experiencia y cómo es que hoy, a través de esa experiencia, quiero proponerles este marco. Bien, he sido entusiasta de la inteligencia artificial, como les dije, ya por bastante tiempo, y antes incluso que lanzaran el famoso ChatGPT, pues ya venía yo teniendo algunas interacciones con el machine learning, entrenando algunos modelos, experimentos, por supuesto, para el aula, fáciles para entender de qué se trata la inteligencia artificial. Llegan todos estos chats fascinantes y empieza Betsabe a experimentar con ellos. Por supuesto, les mencioné que tenemos los famosos o famosas técnicas de prompting. Incluso se estuvo hablando bastante de la ingeniería del prompt, que consiste en asignar un rol al modelo, ¿verdad? Al chat, decirle actúa como profesor de primer grado o actúa como un especialista en metodologías activas. Y luego, pues, incluso hemos visto varios acrónimos o siglas que nos ayudan a recordar cada uno de los componentes de esta instrucción. Muy respetuosa de todas estas técnicas, pues claro, comencé experimentando utilizando estas técnicas, pero saben, a medida que tú interactúas con esta tecnología, te vas dando cuenta que le puedes sacar muchísimo más de lo que aparenta. Y tuve la oportunidad de estudiar un curso, así que esto, si lo están escuchando estudiantes o lo están escuchando padres, les va a caer como anillo al dedo. Vean el potencial. Estuve participando en un curso asincrónico, es decir, todo el material yo debía consumirlo de forma independiente, luego realizar mis evaluaciones. Y bien, Gemini tiene una característica, bueno, la mayoría ya tienen esa característica particular que tú puedes compartir tu pantalla y el modelo de lenguaje lee, observa lo que tienes en tu pantalla. Bueno, hice este experimento y le dije al modelo que actuaría como mi tutor. Miren la técnica, no estoy haciendo trampa, así que profesores tomen nota. Actuaría como mi tutor que me ayudaría primeramente a comprender el contenido que estaba consumiendo en la pantalla y que le pedía que tuviésemos reflexiones, que me ayudase a tener reflexiones del contenido para ayudarme a recordarlo. Me caracterizo muchísimo por
que mi proceso de aprendizaje es a partir de la reflexión. Recuerdo más las cosas cuando las hago conexiones y yo creo que esto aplica para todos los estudiantes, ¿cierto? Aprenden haciendo conexiones con el contenido. Si yo pudiera mostrarlo, porque yo sé que es un podcast, pero quiero que se lo imaginen cuando íbamos explorando el contenido con mi Gemini o mi Gemini, iba haciéndome preguntas bastante relacionadas al contenido, pero tratando de darme ejemplos de acuerdo al contexto que yo le proponía. El tema, para que podamos aterrizar un poquito, era acerca de las características de un líder, el liderazgo, la resiliencia, adaptabilidad. Entonces ya se imaginan ustedes qué conversaciones podrían salir entre ese modelo y Betsabe. Me gusta muchísimo también que cuando ustedes escuchan estas ideas, imaginen cómo lo podrían aplicar. ¿Qué temas están explorando ustedes como docentes o como estudiantes que de repente representan una dificultad? Y no se habían puesto a pensar que la inteligencia artificial puede ser ese tutor que les va a guiar en esta reflexión. Bueno, esta experiencia comenzó así y yo fascinada porque ya no se trataba de copiar y pegar el contenido o darle el enlace, que es lo típico que hacemos con algunos otros modelos, sino en pantalla el modelo está estudiando conmigo, está acompañando en mi hora de estudio. Pero lo más valioso de esto fue el momento en el que descubrí que haciendo estas conexiones no solamente absorbía o podía entender de mejor forma el contenido que estaba en pantalla, sino también podía cuestionar al mismo modelo. ¿Qué nos enseñó Sócrates o qué nos dejó Sócrates como experiencia? No aceptes todo lo que el interlocutor te dice. Tiene que haber un cuestionamiento ahí. Y la gran ventaja que tienen los modelos de lenguaje de inteligencia artificial es que tienen acceso a más información. Así que no solamente tuve la oportunidad de acceder al contenido que estaba en mi pantalla, sino enriquecerlo con otros recursos que el modelo de lenguaje me facilitó. Yo no sé cómo lo ven ustedes o cómo les parece hasta el momento, pero a mí me parece algo tan increíble porque desde mi casa o desde mi lugar de trabajo, yo puedo explorar este contenido, enriquecerlo y tener una conversación con mi tutor de inteligencia artificial. No es esto de resume el documento, no. No se trata de genera un conjunto de preguntas, no. Quiero que entendamos que este marco que propongo de conversación no se trata de un atajo, porque es lo típico, aceptémoslo. Vamos a cualquier modelo, subimos nuestro documento, por favor genera una guía de estudio o crea un conjunto de preguntas o los que vamos un poquito más allá, crea un conjunto de fichas interactivas usando código HTML, que son herramientas súper poderosas. Pero sí, mi propuesta es realmente esa, que nosotros desarrollemos esa destreza conversacional. ¿Por qué? Porque en ese instante la IA se convierte en nuestro socio de pensamiento crítico, en nuestro socio de aprendizaje. No sé qué les parece hasta ahora, si tienen alguna pregunta a partir de esa experiencia, porque me gustaría darles algunos consejos de cómo pueden desarrollar ustedes esto y cómo lo pueden fomentar con su alumnado. Excelente, muchísimas gracias, muy interesante. Fíjate que, bueno, ¿qué se puede esperar, verdad, de Betsy tan inquieta, verdad, y siempre buscando algo nuevo? Pues solamente eso, ¿verdad? Cuestionar a la inteligencia artificial. Pero Betsy, ¿tiene que ver lo que nos estás platicando con esto del prompt socrático de doble vía? ¿Es eso o qué es exactamente? Bueno, a ver, eso es como el inicio de salirnos de ese cajón que nos brindan estos acrónimos o pasos de un prompt perfecto. Y quiero decirles algo. Ese prompt perfecto no existe y estaría
citando aquí a mi amigo y mentor Rodrigo Fábrega, tuvimos hace unas semanas una conversación bastante interesante y una reflexión muy profunda acerca de que vemos a muchos docentes, incluso estudiantes, que nos piden el prompt o la instrucción perfecta, o quieren una guía de prompts, o quieren un documento con ejemplos de prompts. Esto que yo les vengo a proponer es totalmente rompe ese esquema. Esto se trata de que tú desarrolles la capacidad de abrir una conversación y en cualquier momento de la conversación el modelo va a cambiar de rol de acuerdo a tus necesidades. Rompe también esa caja negra porque no sabes realmente qué datos o qué información tiene la IA ahí detrás. Tú también ahora en este modelo puedes cargar la información que necesitas, mostrar el contenido, como les decía, que tú vas a utilizar o implementar e ir agregando restricciones a esa conversación para que la IA no se salga de ciertos parámetros. Es decir, para comenzar, tú estás en control de esa conversación. Segundo, puedes hacerlo, como dices, ¿verdad, Rita? En doble vía, quiero ir exactamente a ese punto. Puedes hacerlo de esta forma: refutando o cuestionando la información que te está brindando el modelo en este proceso de aprendizaje, o pidiendo al mismo modelo que debata contigo los temas que están discutiendo o el contenido que están discutiendo. Te voy a dar otro ejemplo de una experiencia bastante interesante. Tuvimos hace un tiempo un proyecto con un grupo de estudiantes. Me imagino que conocen ustedes las competencias de Lego para educación, de robótica. Unas competencias muy lindas porque integran un proyecto de innovación y cada año cambian la temática. La temática del año pasado fue los océanos, explorando los océanos. Bien, mis estudiantes son apasionados de la robótica, pero en ningún momento son expertos en océanos ni en la vida marina. Y su proyecto de innovación necesitaba enfocarse en soluciones para los océanos o la vida marina específicamente. Bien, como ninguno, incluyendo su mentora, es experta en océanos, abrí la puerta para que empleásemos inteligencia artificial y yo fui mentoreando el proceso. Lo primero, buscar fuentes confiables, no solamente pedir al modelo, dame toda la información que puedas acerca de océanos o actúa como un experto en biología marina y me vas a explicar este tema. No. Vamos a hacer un proceso de curación de información, alimentamos nuestro modelo con la información que curamos y luego permití que los estudiantes fueran teniendo esa interacción. ¿Por qué? ¿Por qué se dio este proceso de diálogo socrático de doble vía? Primero, porque mis estudiantes no eran expertos en el tema. Segundo, porque tenían a su cargo este proyecto de innovación y necesitaban proponer soluciones. Y a través de esta interacción, ellos encontraron o fueron encontrando o descubriendo las alternativas que necesitaban para su proyecto de innovación. Vean esto qué interesante, porque incluso los chicos se quedaban impresionados y me decían, pero ¿cómo es posible que le pidamos que tome un papel y luego que nos explique esta información? Y les quiero dar un ejemplo bien concreto. Si hablábamos de arrecifes de coral y ellos tenían alguna pregunta, nosotros queremos saber si los arrecifes de coral pueden ser artificiales o cómo son los arrecifes de coral naturales y cómo pueden preservar la vida marina, cómo contribuyen a la preservación de la vida marina. Bueno, la IA les brindaba la información con base a los documentos y a los recursos que le brindamos. Luego analizan esa información y devuelven otra pregunta. Tú me estás diciendo que los arrecifes de coral artificiales
pueden ser construidos de estos materiales. Pero ¿qué pasa si yo utilizo cierto material? Tú te das cuenta, es algo donde el aprendizaje realmente se queda porque el estudiante se ve forzado en esa necesidad de hacer preguntas que realmente el modelo de lenguaje no tiene planificado darles deliberadamente como ese atajo al que le tememos, ¿verdad? Sino que el estudiante necesita criticar y cuestionar lo que está recibiendo. Otra oportunidad que se vio en este caso es el contexto. Estamos en Guatemala, con las costas del Pacífico y del Atlántico que bañan nuestro país, y tenían que contextualizar la solución. Y la mayoría de documentos que encontramos por eh, los antecedentes de investigación se enfocaban en océanos en donde se implementaban tecnologías de investigadores en Japón. O sea, estamos al otro lado del mundo. Eh, entonces fue un proceso de descubrimiento a través de esa conversación. Repito, entonces, ¿había ahí un prompt cocinado? No, no había ningún prompt ahí base o, o, o de cajón para que ellos pudieran formular sus preguntas. Quisiera que nos demos la oportunidad de observar ese proceso y de permitir que hagan esas preguntas y recordarles que no hay preguntas erróneas ni preguntas malas, mucho menos preguntas tontas. ¿Por qué? Porque están interactuando con una máquina que lo que está haciendo es facilitar que el aprendizaje sea interactivo. Creo que con el ejemplo personal que les brindé, con este caso que les estoy compartiendo, tenemos una visión más clara de que esta herramienta no es solamente para que vayamos y le hagamos una petición simple, sino que nos da la oportunidad a que podamos expandir ese aprendizaje, las ideas, y de modo que tanto nosotros como la máquina nos puedan devolver preguntas que nos ayuden a reflexionar con el con ese proceso de aprendizaje. En mi experiencia personal, el modelo me hacía preguntas bien curiosas como, ¿tienes alguna situación en tu contexto laboral que se asocia a estas habilidades de liderazgo que hemos explorado durante esta unidad? Y pareciera que uno está loco conversando con alguien, de verdad, pero es increíble la capacidad que han desarrollado estos modelos a través del lenguaje natural para que podamos tener esta interacción. Entonces mi pregunta es, si se puede hacer, ¿por qué no lo exploramos? ¿Por qué no nos salimos de ese patrón de prompt y lo convertimos en un diálogo socrático, en una conversación? Yo les invito a ustedes a que vayan y lo experimenten hoy y se van a quedar asombrados. A quienes nos están escuchando, creo que todavía no nos hemos animado a desafiar lo que esta tecnología puede hacer. Muy interesante lo que nos compartes, y vaya, ya el alumnado desde que nace digitalizado, ¿no? Es increíble cómo ya con el aparato en la mano tienes el mundo en la palma de tu mano. Todo lo encuentras, una farmacia, por dónde irte para llegar a todos lados, en cualquier parte del mundo. Sí. Y como herramienta educativa, aquí la pregunta es, porque si ya vemos que nos está desconectando del contacto con otros seres humanos, así los tengamos de frente o a un lado, están en el celular en vez de tener una buena conversación con la persona que tienes enfrente. Ahora imagino en un aula donde convergen varias personitas de cualquier edad, de cualquier género, de cualquier situación y de cualquier habilidad
destrezas, capacidades, facultades, talentos y demás, gustos por el conocimiento, ¿cómo amalgamas este prompt para no perder el diálogo y saberlo equilibrar tanto con el humano como con la herramienta tecnológica? Tú sabes que en este proceso que estoy compartiendo, la mentoría del docente es fundamental. Y contrario a varios mitos, y voy a mencionar varios aprovechando la oportunidad que lo trae esa colación, el primero de que nuestro rol va a ser prescindible, ya no vamos a ser necesarios, es falso. Vamos a ser necesarios como un elemento crucial para la humanización del aprendizaje. Nuestros estudiantes pueden ser muy tecnológicos, muy digitales. Ese es el segundo mito. Sin embargo, no son conscientes de cómo utilizar la tecnología, ni tampoco nacen ciudadanos digitales. Y son dos destrezas. De hecho, puedo agregar una tercera. La primera, la ciudadanía digital, la responsabilidad con la que usas la tecnología. La segunda, cómo interactúas esa tecnología, y creo que ahí está la respuesta a tu pregunta, no ser solamente consumidor de la tecnología, porque tú ves efectivamente al estudiante con un dispositivo en la mano, pero eso no significa que está creando, está solamente limitado a consumir la tecnología. Entonces, ¿qué pasa cuando se limita a solicitar información a un modelo de lenguaje? Está tomando un atajo, está básicamente haciendo trampa, está buscando la forma corta. Y algo que le digo muchísimo a mis estudiantes en esta parte es, mira, si no te gusta leer, no uses la IA. Simple. Si no te gusta leer, no uses la IA. O sea, vas a hacer lo mismo que vienes haciendo o que la humanidad viene haciendo desde que sale el internet, el copy-paste. Y podría atreverme a decir que incluso antes del internet. Y ahí está la tercera destreza, las destrezas mediáticas. ¿Cuáles son? Validar la información, validar tus fuentes, saber identificar de dónde estás obteniendo la información, y ahora con la inteligencia artificial que se suma a tener la información en la palma de tu mano, es evaluar la calidad y no aceptar cualquier respuesta de la inteligencia artificial o cualquier contenido. Creo que ya muchos docentes aquí van a estar de acuerdo conmigo en que hemos revisado proyectos donde el estudiante incluso deja la siguiente pregunta que te lanza el modelo de lenguaje. ¿Te gustaría que desarrolle más con respecto a este tema? Y yo algunas veces les digo, sí me gustaría, que lo puedes decir. Y vean que aquí resucita otra dinámica muy interesante, que es esa viva voce, volver a escuchar su voz, escucharles, regurgitar ese aprendizaje, lo que han investigado, cómo lo van a defender, nada más y nada menos con esa voz. Así que, doctora Adriana, definitivamente estas conversaciones no van a ser solamente con el modelo de lenguaje, sino necesitamos primero al docente como el mentor, el guía, el modelo, de hecho, para que este tipo de aprendizaje pueda ser efectivo dentro y fuera del aula. Segundo, que esas conversaciones no sean solamente con el modelo de lenguaje, sino tener esos espacios donde las reflexiones se puedan solidificar entre pares. Hay muchos escenarios de aprendizaje y yo sé que para todos es diferente, pero créanme, sea usted en la solitud de su hogar donde va a tener un espacio de aprendizaje o en una aula, ahora el aprendizaje es ubicuo, una característica que tiene en común con la inteligencia artificial, es ubicua. El doctor Molik lo recalca y agrega dos características más. Es ubicua, indetectable y transformadora. Así que ese diálogo, esa acción de diálogo es la que nos va a ayudar
con ese tema de indetectable, porque tú en papel puedes poner cualquier cosa. Les voy a agregar algo que les va a dejar pensando y quiero que la audiencia también se convierta en lectores juiciosos, consumidores juiciosos de lo que encuentran en internet. Hagan una búsqueda sencilla de cualquier tema en este instante y se van a dar cuenta cómo ha cambiado el contenido. Pueden ver que muchos sitios que ofrecen artículos, que ofrecen notas, blogs, ya ni siquiera tienen autor. Y si buscan y si comparan al menos 4 sitios, van a notar que tienen varios elementos en común. ¿Qué nos dice esto? Contenido generado por inteligencia artificial. Y si bien ya muchos lo predijeron en el 2022, 2023, que íbamos a llegar a un punto donde empezábamos a reciclar contenido generado por inteligencia artificial. Tú vas con tu modelo de lenguaje y encuentras lo que otro modelo de lenguaje generó. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con eso? Así que esa es la importancia de aprender a dialogar. Ese prompt socrático es aprender a dialogar, a hacer preguntas, a responder preguntas. No solamente quedarnos con un contenido generado y tener más allá de estas destrezas el compromiso. Ahí en Google para Educación tiene un conjunto de... Se le llaman pasos o lista de verificación le llaman y tiene 5 pasos. El primero es que tú como usuario, estudiante, padres si están explorando ya con IA, profesores, tú eres responsable del contenido que co-creas con inteligencia artificial. Me gusta mucho, esta es otra palabra para su glosario, co-crear. La inteligencia artificial no tiene la capacidad de crear si no es por medio de una instrucción, una solicitud. Entonces está co-creando, co-diseñando, es un coautor y al final del día solamente tú copiloto. Recuerden esto, tú llevas el control del volante. Segundo paso en la lista de verificación o de compromiso es que tienes que leer lo que estás generando. Y no solamente decir, ¡ay, se ve bonito, se ve perfecta mi publicación o mi blog! O en el peor de los casos, un video o una imagen. No, tenemos que ser críticos del contenido que se está generando. Tercero, no solo asumir que lo que nos está dando es de una fuente confiable, sino salirnos de allí y hacer esa verificación cruzada, ir a investigar un poquito más para tener la certeza que lo que está generado o co-creado no lo está inventando. La IA tiene alucinaciones, así es como le llamamos. Entonces tenemos que ser cuidadosos de eso. Y bueno, no les puedo citar literalmente los otros pasos, pero sí les puedo dar una recomendación y esta va para todos los usuarios de inteligencia artificial. No olviden que en el proceso del aprendizaje hay un proceso muy valioso que es el de metacognición, el cómo aprendemos y esa reflexión de esta interacción que acabo de tener con la inteligencia artificial me dejó ¿qué fue lo más fácil? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Qué funcionó? Mis preguntas fueron buenas, el contenido que generé va muy conectado con esa lista de verificación, pero es más centrado en ese proceso de pensamiento que he tenido durante esta interacción, lo que me saca de mi zona de confort de ser solamente un consumidor y poder pasar a ser un co-creador o un creador completamente, que es lo que queremos. Porque yo no me puedo imaginar un mundo, Rita, en donde todos tengamos que depender al 100% de inteligencia artificial. No quisiera imaginarme ese escenario. Lamentablemente, hemos visto memes o videos, llámenle ustedes bromas, en donde
incluso, doctora Adriana, para tener una conversación casual, la gente está consultándole a su chat GPT qué decir. ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? No quiero pensar eso se va a convertir en una realidad. Necesitamos seguir fomentando ser esos seres críticos que cuestionamos todo. Ese es mi mensaje principal. Así que espero que esto se puedan llevar y que realmente lo pongan en práctica, que vayan y exploren y que nos salgamos del temor de ¿será que mi prompt está correcto? No. Usted evalúe su conversación, sus preguntas, aumente. ¿Hay alguien? Solo para agregar esto chiquitito, me ha pasado muchísimo, yo no sé si a ustedes. Me ven interactuando con mi modelo y me dicen, ay, pero es que tú casi que le escribes toda la respuesta. Es que esa es mi conversación. Le estoy brindando el contexto para que sepa qué es lo que yo estoy buscando, porque realmente no quiero tomar un atajo, simplemente quiero encontrar una ruta para realizar una tarea. Así que el futuro creo que está en eso. Vamos a ver, estoy muy segura, que vamos a ver agentes que van a interactuar de forma incluso más natural de lo que vemos hoy en día. Así que prepárense. Ayer platicaba con un estudiante mío que comparto con él en las tardes, se van a sorprender. Tiene 7 años. Y él le encanta que sus dibujos los pasemos a Gemini para hacer historietas. Entonces él hace sus personajes y Gemini le mejora sus personajes y lo utilizamos para crear historietas. Imagínense cómo estoy promoviendo 2 áreas. La artística, porque él quiere hacer súper dibujos para que la IA le entienda, y luego la del lenguaje, porque él narra sus historias y se pone a contarme qué hace, de qué se trata ese personaje. Una idea para que anoten quienes trabajan con pequeños o incluso con grandes o en idiomas. Y él me dice sorprendido, pero ¿cómo Gemini puede hacer eso? ¿Cómo Gemini? Él sabe que yo tengo un dibujo que él medio hace ahí sus personajes y mira, le puso una espada, yo no le pedí una espada, ¿de dónde sacó una espada? Entonces, eso queremos nosotros iniciar en nuestros estudiantes, en nosotros mismos, el preguntarnos, pero ¿cómo está haciendo eso? ¿De dónde está pasando? No dejemos de hacer esas preguntas. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas. Muchísimas gracias, qué interesante, Betsy. Y obviamente aquí nuestra mente está revolucionando, haciéndonos preguntas y que ya queremos irnos precisamente al chat, al Gemini, al Copilot, al Cloud, a tantas herramientas de inteligencia artificial. Pero ahora viene mi pero, ¿verdad? Hay que cuestionar exactamente lo que nos estás enseñando. Quienes hemos utilizado estas herramientas, estos chats de inteligencia artificial, sabemos que hay una limitante. Bueno, o 2 o varias, ¿verdad? Pero a la que voy precisamente es el tiempo que podemos utilizar. Tú nos estás promoviendo que hagamos conversaciones, preguntas, dialoguemos, ¿sí? Utilicemos precisamente esta conversación de acuerdo a Sócrates, pero todos de manera gratuita, y porque algunos son muy caros, ¿sí? Algunos desconocemos obviamente los costos, nos limitan. Tenemos cierta cantidad de preguntas que podemos hacer, tenemos cierto tiempo de poder interactuar con estas herramientas, estas aplicaciones. Entonces, ¿cómo? Me va a dejar a la mitad. Me va a dejar a la mitad de mi conversación, de mi cuestionamiento, porque me va a decir que se me agotaron, ¿sí? Y espérate hasta mañana o espérate hasta dentro de 5 horas para retomar. ¿Qué consejo das? O sea, en esa limitante, ¿qué podemos hacer? Sí, me ha pasado y les voy a dar 3 consejos. El primero, no se casen con una sola herramienta. Es importantísimo, no solamente para mejorar esta práctica, comparar la respuesta de diferentes modelos
y cómo podemos notar diferencias bien puntuales en el tipo de respuesta y el propósito para el cual estamos utilizándolo. El segundo, yo soy docente, como muchos de los que nos están escuchando, y creo que se va a ir un poquito triste, pero no tenemos el salario para estarnos suscribiendo a miles de herramientas ni pagar mensualidades para tener estas herramientas sin ningún inconveniente. Así que yo no pago ninguna herramienta. Lo que hago es precisamente eso, explorar diversas opciones para saber cuál me brinda más oportunidad para extender mi conversación de acuerdo a lo que esté realizando. Si se trata, por ejemplo, de un tema de investigación que necesito, no sé, desarrollar o consolidar, definitivamente me va a pasar eso que tú estás indicando. Así que este es el tercer consejo. Tengan ustedes listo un documento en donde van a tener los puntos más relevantes de su conversación. Lo tienen ahí listo, y esto lo he hecho y me funciona súper bien. ¿Por qué? Porque ya tengo mi documento curado con la conversación, se me agota el crédito, el tiempo, y me paso a otro de mis modelos en mi lista y le subo. He estado desarrollando este tema o he estado teniendo esta conversación. Me gustaría que, para que entiendas el contexto, revises el documento adjunto y continuemos esta conversación. Eso funciona tan bien porque ya no tengo que empezar de cero. El mismo modelo hace la revisión de mi historial de conversación, y te prometo que me funciona tan bien porque entonces sigue el tema. Me pasa muchísimo cuando estoy generando contenido para mi grupo de educadores de Google y hago como una fila de publicaciones programadas y se me agota. No. Ya tengo mi documento, porque es otra opción re buenísima que les recomiendo utilizar. Modelos como Claude, como Gemini. No recuerdo si ChatGPT lo permite en su opción gratuita. Sí te lo permiten estos dos. Déjame ver cuál otro. Bueno, estos dos principalmente te abren el Canvas, que es poder visualizar un documento o el borrador de un documento que solamente exportas, y eso no tiene costo. Entonces ya no tienes que copiar y pegar, lo exportas. Esa es una técnica muy buena que les recomiendo. Y por supuesto que exploren los diversos modelos. Muchos me preguntan, ¿cuál es tu modelo favorito? Aquí va el mensaje tal vez más importante de esta charla. No depende del modelo, depende de tus destrezas. Cualquier modelo te va a funcionar bien. Betsabeth, lamentablemente las manecillas del reloj ya nos están contando la hora, y sí, yo me quedo igual que Rita, y seguramente que el público que nos está viendo, escuchando, con muchas preguntas al aire. Habrá quienes sepamos aprovechar y optimizar en el aula estas nuevas tecnologías y eficientar el conocimiento, y habrá todavía resistencias. Por ejemplo, yo levanto la mano un tanto a la resistencia, y tengo que confesarlo, porque me llegan trabajos todavía como docentes de algunas asignaturas en Universidad Santander, donde notas el copia y pega, y notas, aunque sea en maestría, notas esa trampita que hacen los alumnos para decir que entregaron un producto y pasar. En eso no estoy de acuerdo, y también porque choca con mi desarrollo de mis dos hemisferios naturalmente, como lo hacíamos antes. Sé que en la vida diaria nos sirve mucho, nos soluciona muchas cosas, y sobre todo que vivimos muy rápido, pero pues nos llevaría otra hora del maestro contestar esta pregunta
Betsabe, pero sí me quedo con lo último que dijiste. El docente es el responsable del alumnado, del grupo, tenga la edad que tenga, estudie la carrera que tenga, para dosificar y poder identificar el uso ético, objetivo y a conciencia para lograr un aprendizaje y no solamente pasar de panzazo. ¿Tú qué concluyes, Rita? Para Ay, dar pues sí, gracias. Ambas, ¿verdad? Para mí tienen toda la razón, o sea, somos nosotros ese motor principal para saber cómo utilizar todas estas herramientas y somos también los responsables de guiar a nuestros estudiantes para ese uso ético, ¿sí? Consciente. Yo soy una fanática también, igual que Betsy, de la inteligencia artificial. Y ahora que Betsy nos presentó esto, me quedé y dije, entonces no era la única loca. Perdona, Betsy, te lo digo con todo cariño, porque sabes que te amo, ¿sí? No era la única loca que conversaba y le preguntaba y refutaba y le decía, no, estás equivocado porque falta esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces, me encantó. Muchísimas gracias, Betsy. Y sobre todo me encantó eso último, que todo depende de nosotros, ¿sí? Que no depende de esta máquina, esta tecnología, sino que somos nosotros y vamos a seguir siendo y no nos va a reemplazar, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también tenemos que tenerlo mucho en la mente, de que estas máquinas, esa inteligencia artificial, esa tecnología, nunca va a suplir al corazón del docente, ¿sí? Muchísimas gracias y pues encantada nuevamente con otro programa que está hecho con todo cariño y se buscan a estos grandes expertos para que puedan aclarar todas esas dudas que puede tener toda nuestra audiencia, maestros, directivos, padres de familia y hasta los mismos alumnos, ¿sí? Un placer como siempre estar aquí. Betsy, unas palabras, un consejo que nos des brevemente antes de dar la despedida del mismo. Creo que detectaste que me quedé con ganas, ¿verdad? Sí, todos nos quedamos con ganas. Mira, como les dije al inicio, valido los temores, valido ese escepticismo y algo que he aplicado y me ha sido muy funcional en educación superior, incluso en secundaria, los estudiantes se quedan hasta con la boca abierta cuando tú les dices, pueden usar inteligencia artificial, pero hay una condición, que ustedes compartan su hilo de conversación. Podríamos pensar, es trabajo extra tener que ir a leerlo, pero cuando tú abres esa puerta, los comprometes, porque entonces en ese hilo va a quedar ese diálogo socrático, esa interacción, y creo que para todos, mis estimados colegas que nos escuchan, es válido. Todos los temores, todas esas dudas son válidas, pero vayamos explorando alternativas, porque si nos hemos enfrentado a diversas innovaciones por décadas y hemos sido los excelentes surfistas abordando cada ola, integrando esas innovaciones a nuestras experiencias de enseñanza-aprendizaje, esta no va a ser diferente. La vamos a ir domando poco a poco. Así que ánimo para todos porque puede ser un aliado. Siempre vamos a dudar de ese aliado y eso es bueno. Muchas gracias. Conocerte y que te des el tiempo, Betsy. ¿Algún correo electrónico o si manejas redes que las compartas con nuestro público para que se acerquen a ti y puedas asesorarlos? Claro, será un gusto. Es tal cual aparece mi nombre, betsabe.orenos.
gmail.com, y en mis redes me encuentran tal cual, Betsabe Orenos, o como me llaman de cariño algunos, Betsy Orenos. Y pues sí, me trato de mantener un poco activa ahí, altas y bajas, pero precisamente este mes se vienen participaciones muy buenas, extendiendo acerca de el diálogo, el prompting socrático, que vamos a estar participando ahí con Rita en una conferencia. También voy a estar hablando acerca de herramientas de investigación con inteligencia artificial. Así que, bueno, búsquenme y será un placer seguir compartiendo buenas prácticas. Muchísimas gracias, un placer conocerte y un gusto tenerte en esta hora del maestro. Rita, como siempre, te sacas muchísimas estrellas, decir 5, que aparentemente es el máximo en la cuestión de calidad en los negocios. No, aquí te sacas muchísimas estrellas. Besos, mi vida, ya pronto te veo, corazón. Besos a ambas. Y querido público, pues ni modo, se nos agota la hora, somos muy respetuosos también de tu tiempo, pero eso no quiere decir que posteriormente volvamos a tener a Betsy más adelante con nosotros para ampliarnos el tema de hoy o nuevos descubrimientos que haga, porque eso, los especialistas que nos consigue Rita, justo se la pasan escarbando, indagando nuevas formas, métodos y herramientas para llevarlas al aula. Nos vemos pronto.